siempre cuando venimos alguien se acerca y nos dice que él ha sido de bendición. Y bueno, hermanos, le damos la gloria al Señor. Porque realmente, pues nuestros hijos, nosotros lo presentamos cuando era chiquito. Digo, Señor, es tuyo, úsalo. A mis hijas también. Y es del Señor. Amén, hermanos. No hay nada por qué gloriarnos. Pero es una gran bendición para mí, hermanos, que Él sirva aquí. Que Él sea de bendición para ustedes. Él vino a ser de bendición. Pero ustedes han sido de mucha bendición para Él y para nosotros también. Gracias. Y alguien me decía, pastor, ¿usted pensaba que un día iba a predicar aquí y luego que su hijo le iba a presentar? Nunca pensé, hermanos, ¿verdad? Nunca pensé eso, pero Dios hace maravillas. Amén, hermanos. Quiero animarles en esta tarde, hermanos. Me dieron a comer un chile, esos largote, y como que dice, no se vaya a enchilar, amén. A Efesios capítulo 3, versículo 14, vaya conmigo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que acabamos de comer. A veces viene el sueño, ¿ok? Pero mire, no se me vaya a dormir, ¿ok? El que se duerma, yo creo que voy a ir allá y lo voy a despertar, ¿ok? ¿Qué les parece? A ver si no son los sugieres los que están ahí durmiéndose, ¿verdad? Amén, hermanos. Le vamos a dar un bibliazo a los sugieres, ¿ok? Para que se pongan ahí bien derechitos, amén. Ok. Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Efesios 3, versículo 14. Lo voy a leer una vez, luego todos juntos, y oramos y entramos en el mensaje. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por su... Doblo mis rodillas. Una causa, una razón, un propósito, un motivo. Había algo, hermanos, que a Pablo, estoy seguro, todos los días lo llevaba a ponerse sobre sus rodillas. Y él dijo, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo era un hombre de oración. Yo creo que uno de los más grandes apóstoles fue el apóstol Pablo. No solamente por las cartas que nos dejó, sino por todo el trabajo que hizo, por ese gran amor, por esa entrega, hermanos. Él vivía para Cristo. Le digo, para mí el vivir es Cristo. La razón de mi vida, la razón de mi vivir es Cristo. Fuera de Cristo no tiene sentido estar en este mundo. Fuera de Cristo, ¿para qué estoy en esta tierra? Él vivió para Cristo. Él, hermanos, estaba dispuesto a morir por Cristo. Amén, hermanos. Un gran hombre de Dios, un hombre, hermanos, que se agarraba del Señor y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y era un hombre de oración. Pero él dijo, tenía una causa para doblar sus rodillas todos los días. Una razón, hermanos, un propósito. Pablo, hermanos, era un hombre de oración. No hay duda de eso. En Colosenses 1:3 dice la palabra, y se lo voy a leer, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note, Pablo dice, siempre orando por vosotros. Hermanos, los hombres que Dios usa son hombres que oran. Usted lo puede mirar a través de la Biblia. Hombres que pasaban tiempo en oración. Y Pablo era uno de ellos, hermanos. Él pudo hacer tanto para la gloria de Dios, pudo servir, empezar iglesias, hermanos, predicar y enseñar y dejarnos tanta enseñanza, porque era un hombre de oración. Él oraba, dice siempre, dice orando por vosotros. En 1 Tesalonicenses 3, versículo 10, también dice la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios de esta manera. Mire cómo oraba Pablo. 1 Tesalonicenses 3, 10, dice la palabra de Dios de esta manera, dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Hermanos, dice que él oraba de noche y de día. Así que él doblaba sus rodillas de noche y de día. Cuando estaba oscuro, él oraba. Cuando había luz, él oraba. De noche y de día. De noche y de día, Pablo, hermanos, doblaba sus rodillas, porque era un hombre de oración. Yo creo, hermanos, si algo se necesita hoy en día, hermanos, es hombres de oración, mujeres de oración, padres que oren, esposos que oren, esposas que oren, hijos que pasen tiempo con Dios en oración. Pablo nos da el ejemplo.
Pablo acostumbraba, hermanos, a orar de rodillas. Él oraba de rodillas. Él dijo, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ve? Él doblaba sus rodillas. Hay gente, hermano, yo no entiendo por qué hay gente que no se arrodilla. Mire, yo entiendo. Si usted tiene artritis, sus rodillas están mal, no se preocupe, usted ore sentadito. Pero si usted y yo tenemos buenas rodillas, ¿por qué no arrodillarnos? ¿Por qué no? Pablo oraba de rodillas. Él dijo, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para orar. Y hermanos, en Hechos 20, versículo 36, mire lo que dice la palabra. Pablo oraba de rodillas. Hechos 20, versículo 36. Dice la palabra del Señor de esta manera, hermanos. Dice la Biblia, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, note, y oró con todos ellos. Se puso de rodillas. ¿Sabe usted, hermanos? Daniel oraba de rodillas 3 veces al día. ¿Me entiende? 3 veces al día doblaba sus rodillas y oraba a su Dios. David, hermanos, oraba 3 veces al día. Y yo creo que él oraba de rodillas. Amén, hermanos. Jesús, nuestro Señor, sabía, hermanos, que él oró de rodillas. Lucas capítulo 22, versículo 41. Él también, hermanos, doblaba sus rodillas. También nuestro Señor, hermanos, siendo Dios, ¿me entiende? Tenía una causa, tenía una razón para doblar sus rodillas. En Lucas capítulo 22, versículo 41, dice la palabra de todos ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y dice, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Nuestro Señor, hermanos, oraba de rodillas. Yo sé, algunos dicen, no importa cómo ores, nomás con que ores, ¿cierto? Pero le pregunto, hermanos, ¿por qué no orar de rodillas? ¿Por qué no tomar esa posición de orar de rodillas? Digo, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Usted no tiene algo? Yo sí, hermanos. Yo sí. Daniel había una causa por qué él doblaba sus rodillas. Aún nuestro Señor Jesucristo había una causa, una razón para que él, hermanos, doblara sus rodillas. Pablo la tenía. ¿Sabe? Mire, hermanos, Pedro oraba de rodillas. Vaya conmigo, mire. Hechos 9, versículo 40. Hechos capítulo 9, versículo 40. Pedro mismo también oraba de rodillas. Dice la palabra de Dios. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro también, hermanos, doblaba sus rodillas para orar. También tenía una causa, también tenía un propósito. Y ahí donde leímos, hermanos, él oró por esa mujer para que Dios la resucitara, hermanos. Él oró, hermanos, doblando sus rodillas. Yo no sé si usted tiene una causa, yo sí la tengo. Pablo tenía una causa para doblar sus rodillas. Ahora, ¿por qué causa Pablo doblaba sus rodillas? Primero, hermanos, para poder anunciar el evangelio entre los gentiles. Mire, regrese ahí a Efesios capítulo 4. Vaya conmigo, hermanos, Efesios capítulo 4. Y note lo que dice la palabra de Dios. Dice capítulo 3, versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo sabía que él tenía una misión y era predicar el evangelio. Él tenía que ir entre los gentiles y predicar el evangelio. Y él tenía una causa. Si Dios lo iba a usar, si Dios iba a obrar y almas iban a ser salvas, él sabía que no dependía de él mismo. Entonces él tenía que orar. Y él dijo, por esta causa doblo mis rodillas. Porque él sabía, hermanos, que sin oración no iba a poder hacer la obra de Dios. Y yo creo, hermanos, que ni usted ni yo la podemos hacer. Mire, yo creo, hermanos, que yo no puedo ser un buen padre si no oro. Yo no puedo ser un buen cristiano si no oro. Yo no puedo hacer, hermanos, la voluntad de Dios si no oro. Usted tampoco. Usted no va a poder, jovencita, joven, no va a poder vivir la vida como Dios manda si no pasa tiempo con Dios en oración. Un buen padre, una buena madre,
si no pasa tiempo con Dios en oración. Ana dijo, por este niño oraba y Dios me lo dio. Dobló sus rodillas. Y Pablo dice, tenía una causa. Y él iba a predicar el evangelio, pero también él doblaba sus rodillas, hermano, había una causa, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia. También para que los hermanos no desmayasen a causa de sus tribulaciones. Mire, versículo 10 dice la palabra de Dios, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y luego dice, hermanos, versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ellos sabían que Pablo sufría y lo encarcelaron, pero él pedía a Dios, Señor, que la iglesia no se desanime. Mire, hermanos, si algo le llegara a pasar al pastor, algunos se desaniman y ya no quieren seguir. Y la oración de un pastor, hermanos, es que la iglesia se mantenga firme. Es que la iglesia, hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, se mantenga firme en el camino del Señor. Amén, hermanos. Y Pablo se preocupaba por las iglesias. Pablo quería, hermanos, que las iglesias se mantuvieran firmes. Entonces digo, yo tengo una razón, una causa por qué doblar mis rodillas. Es para que Dios fortalezca nuestra iglesia, que la iglesia siga adelante, que la iglesia no se desanime. Todas las iglesias pasan por pruebas, amén, hermanos. Todas, no hay yo creo, hermano, no hay una iglesia que no tenga que pasar por pruebas. Y a veces las pruebas son bien duras y difíciles. Tengo 19 años en Lafayette. Hemos pasado por pruebas. Sea grande, sea pequeña, sean muchos, sean pocos. El diablo va a atacar la iglesia. Entonces, por esa razón, Pablo dice, yo doblo mis rodillas para que Dios fortalezca a la iglesia, para que los hermanos no desmayen. Mire, versículo 16, dice la palabra de Dios, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo oraba para que la iglesia no desmayara, pero Pablo oraba para que la iglesia fuera fortalecida, que la iglesia se mantuviera fuerte, animada, trabajando, haciendo la obra. Qué bendición, hermanos, que cuando la iglesia, el pastor no está, sale, la iglesia sigue adelante. Y hay unos hermanos que me dicen, el pastor no está, pues ya no vamos. Tristes hermanos, no tienen sus ojos en el Señor. Hay unos hermanitos que son así. Pues no está el pastor, no, y más peor si va a predicar un hermano de la iglesia de acá. ¿Quién va a predicar? Preguntan quién va a predicar para decidir si van o no van. No, hermanos, esos niños inmaduros. Amén, hermanos. Mire, usted viene a escuchar la palabra, aun cuando un niño se pare y hable la palabra, Dios escuche, es palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero qué bendición, hermanos. Mire, yo sé que su pastor, aunque está lejos, hermanos, se preocupa por la iglesia y llama, y pastor, o hermano, todo está bien. Sí, pastor, todo está bien. Tranquilo, todo está bien. Es que uno, hermanos, yo me preocupo por la iglesia. Le mandé un texto a un hermano y me dice, le dije, ¿cómo estuvo todo? Dice, estuvo bien. Dice, y el hermano predicó muy bien. Y a mí me da gozo, hermano. Me da gozo. Porque yo me preocupo por la iglesia. Amén, hermanos. Y entonces Pablo se preocupaba por la iglesia. Yo estoy seguro que su pastor ora por ustedes todos los días. ¿Me entienden? Porque un pastor que ama a su iglesia ora por su iglesia, para que la iglesia no desmaye, para que la iglesia esté fortalecida, pero también para que la iglesia conozca más el amor de Cristo. Mire versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alguna vez, hermano, ni siquiera tenemos una idea de lo que realmente es el amor de Dios en nuestras vidas. Mire, y Dios quiere que le conozca más y sepa de su gran amor, de ese amor tan grande. Siendo, hermanos, sucios, pecadores, el Señor nos ha amado. No merecemos lo que Dios nos ha dado, y todo ha sido por su gran amor que ha tenido para con nosotros. El amor de Dios es grande. Cuando la gente conoce el amor de Dios, empieza a amar a Dios. Amén, hermanos. Pablo tenía una razón, tenía una causa, tenía una gran preocupación y amor por la iglesia, y era la causa para ponerse de rodillas y pasar tiempo con Dios en oración. Y ahora, hermanos, ¿cuál debe ser la causa
para ponernos sobre nuestras rodillas. Pablo tenía una